Estás en el jardín, solo. Aún no has tomado café. El sol apenas salió y el aire tiene ese olor a tierra húmeda que solo existe de madrugada. Miras el plantín de tomate que trasplantaste la semana pasada, el que se vino abajo los primeros días, y se lo dices en voz baja. Vamos, amigo, tú puedes. Nadie te oyó, nadie te vio. Y si alguien lo hubiera hecho, habrías dicho que hablabas solo, o que tarareabas, o cualquier cosa menos la verdad. La verdad es que le estabas hablando a una planta, y no era la primera vez. Puede parecer una manía inocente, una pequeña rareza de alguien que pasa demasiado tiempo al aire libre, pero detrás de esa conducta pasa algo que la ciencia apenas hace poco empezó a explicar. Algo que no tiene nada que ver con la soledad, nada que ver con ser excéntrico, y sí con la forma en que fue construido el cerebro humano. Hoy vas a descubrir cuál es exactamente la psicología detrás de quienes les hablan a sus plantas. Y al final entenderás por qué un biólogo de Harvard llamó a este impulso la necesidad más antigua de la especie humana, y por qué ignorarlo podría estar costándote más de lo que imaginas. Empecemos por eso que ya haces, pero nunca comentas. Les das los buenos días a tus plantas. Tal vez no con esas palabras, tal vez sea solo una mirada larga, una mano rozando la punta de las hojas, un toque rápido a la tierra para comprobar la humedad. Pero hay un momento, todos los días, en que conectas con ellas como si saludaras a alguien que vive contigo. No es un ritual consciente, no es una obligación. Pasa antes de que lo pienses. Cuando aparece un brote nuevo, lo celebras. En silencio, a solas, pero lo celebras. A veces dices algo como, ahí estás, o mira nada más. Ese brote mide 2 centímetros y no tiene la menor conciencia de existir. Pero para ti, acaba de ganar una batalla. Y sientes orgullo por él como lo sentirías por algo que criaste. Cuando una planta no va bien, le hablas distinto, más despacio, más suave, casi como si hablaras con alguien enfermo. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? Investigas, revisas la tierra, examinas las hojas, buscas señales. Y mientras haces todo eso, hablas. No para que la planta te oiga, para procesar tú lo que estás viendo. Y luego está la parte que más te avergüenza. Cuando necesitas arrancar una planta, cuando tienes que podar sin piedad, cuando debes quitar una que no salió adelante para hacerle sitio a otra, te disculpas. Bajito, rápido, casi entre dientes. Pero lo haces. Perdón, pero tengo que hacer esto. Es absurdo. Sabes que es absurdo, pero aún así lo haces. Cada vez. ¿También te has dado cuenta de que les hablas a tus plantas de un modo en que no le hablas a la gente? Sin filtro, sin miedo al juicio, sin medir cada palabra. Maldices a la babosa que se comió la lechuga. Le elogias al romero ese aroma increíble. Te quejas del calor junto a la albahaca. Es una conversación sin esperar respuesta. Y quizá por eso es la conversación más sincera de tu día. Si alguien de tu familia notara todo esto, seguramente se reiría. O te lanzaría esa mirada de ¿estás bien? Y tú cambiarías de tema. Porque, ¿cómo explicas que tienes una relación emocional con una albahaca? ¿Que hablas más con el romero que con ciertas personas de tu vida? ¿Que te sientes más escuchado por un helecho que por tus compañeros de trabajo? Suena raro, suena excéntrico, suena a algo que haría una persona necesitada de más contacto humano. Pero no es nada de eso, y lo que de verdad está pasando detrás de esta conducta va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo y a tu jardín. Lo primero que necesitas entender es que hablarles a las plantas no tiene que ver con que ellas te oigan, tiene que ver con lo que pasa dentro de ti cuando hablas. El cerebro humano tiene un mecanismo que los neurocientíficos llaman procesamiento verbal externo. En términos simples, cuando pones un pensamiento en palabras, aunque nadie te escuche, el cerebro organiza ese pensamiento de una manera que no logra en silencio. Por eso mucha gente piensa mejor cuando habla en voz alta. Por eso has resuelto un problema en la ducha, hablándole a nadie. La planta no es la destinataria del mensaje. La planta es la excusa que usa tu cerebro para activar su función interna de organización. Pero hay algo todavía más hondo en juego, porque si solo se tratara de hablar contigo mismo, lo harías en cualquier parte, en la oficina, en el coche, en la fila del súper, pero no, lo haces en el jardín, cerca de la tierra, cerca de las plantas, y hay una razón biológica para eso. En 1984, el biólogo E.O. Wilson, en Harvard, publicó un concepto al que llamó biofilia. La idea es directa. El ser humano tiene una necesidad innata, codificada en el ADN, de conectarse con otros sistemas vivos. No es una preferencia cultural, no es gusto personal, es una necesidad biológica, tan real como la de dormir o comer. El problema es que el mundo moderno ha eliminado casi todas las oportunidades de satisfacerla. Vives entre muros de hormigón. Trabajas mirando una pantalla. Te mueves dentro de metal y vidrio. Los únicos seres vivos con los que interactúas con regularidad son humanos, y casi siempre en contextos de obligación, no de conexión genuina.
La planta llena ese vacío. Cuando le hablas a tu tomatera, tu cerebro no registra "le estoy hablando a un vegetal". Registra "estoy en contacto con otro sistema vivo". Y esa diferencia lo cambia todo, porque el circuito neuronal que responde a esa conexión es el mismo que responde al afecto, al cuidado, al vínculo. El mismo que se activa cuando cuidas a un niño, a una mascota, a alguien que te necesita. No haces el ridículo cuando le hablas a la albahaca. Estás alimentando una de las necesidades más antiguas de tu biología. Una necesidad que las oficinas, los centros comerciales y las redes sociales sencillamente no pueden cubrir. El segundo mecanismo quizás sea el más sorprendente de todos. La doctora Kelly Lambert, neurocientífica de la Universidad de Richmond, pasó décadas estudiando lo que llama recompensas impulsadas por el esfuerzo. El principio es directo. El cerebro libera dopamina, serotonina y endorfinas cuando el cuerpo hace un esfuerzo físico que produce un resultado visible y concreto. Siembras una semilla, la riegas cada día, esperas, y un día aparece el brote, luego la flor, luego el fruto. Ese ciclo de causa y efecto, del esfuerzo al resultado tangible, el cerebro lo reconoce como propósito cumplido y activa un circuito de satisfacción que el trabajo abstracto moderno sencillamente no puede activar. Enviar correos no activa ese circuito. Rellenar hojas de cálculo no lo activa. Pero meter la mano en la tierra, sacar una zanahoria del suelo y sentir su peso en la palma, sabiendo que creció gracias a tu cuidado diario, eso sí lo activa. Y mucho. Hablarle a la planta forma parte de ese ciclo. Cuando le hablas, te involucras emocionalmente en el proceso. No es solo trabajo manual, es trabajo relacional. Formaste un vínculo, y el vínculo intensifica la recompensa. Por eso perder una planta duele más cuando le hablaste cada día. Porque el cerebro registró esa relación como real. No importa si la planta no sabe que existes. Lo que importa es que tu cerebro sí lo sabe. El tercer mecanismo explica por qué les hablas a las plantas justo cuando estás estresado, triste o sobrepasado. Porque es precisamente en los días malos cuando sientes el impulso de salir y simplemente estar ahí. Los psicólogos Rachel y Stephen Kaplan, de la Universidad de Michigan, desarrollaron una teoría llamada restauración de la atención. La idea es elegante por su simpleza. El cerebro humano funciona con dos tipos de atención. La primera es la atención dirigida. Es la que usas en el trabajo, en el tráfico, cuando necesitas concentrarte en algo que no te interesa de forma natural. Ese tipo te agota. Se descarga como una batería y cuando se vacía sientes eso que la gente describe como "ya no puedo pensar más". El segundo tipo es la atención involuntaria. Se activa con estímulos naturales. Una flor que se abre, una abeja que se posa, el sonido del viento entre las hojas, el olor de la tierra después de la lluvia. Este tipo no te cansa, te restaura. Es como si el cerebro tuviera dos baterías distintas y la naturaleza recargara justo la que el trabajo moderno agota. Cuando vas al jardín y empiezas a hablar con tus plantas, lo que ocurre es un cambio de modo. Tu cerebro apaga la atención dirigida, que ya está al límite, y enciende la atención involuntaria, que está intacta. La planta no necesita tu conversación, pero tu cerebro sí necesita la planta para tener un motivo que active ese cambio. La conversación es el gesto que te ancla al momento presente. Funciona casi como meditar, solo que sin el esfuerzo de meditar, sin la aplicación, sin el temporizador, sin el cojín en el suelo. Solo necesitas una maceta de romero y 3 minutos de silencio. Y aquí viene la parte que conecta todo. El doctor Christopher Lowry, de la Universidad de Colorado, descubrió que una bacteria del suelo llamada Mycobacterium vaccae, cuando entra en contacto con la piel humana o se inhala, activa en el cerebro las mismas vías de serotonina que activan los antidepresivos farmacéuticos. No es una comparación poética, es farmacología documentada. De hecho, su equipo está trabajando en desarrollar una especie de vacuna contra el estrés basada en este microorganismo del suelo. Piensa en lo que esto significa para ti. Cuando estás ahí, de rodillas en la tierra, con las manos cubiertas de barro, hablándoles a tus plantas, lo que ocurre en tu cuerpo es esto. Estás absorbiendo por la piel y por la respiración un compuesto que regula tu estado de ánimo. Al mismo tiempo, estás procesando emociones mediante el habla. Al mismo tiempo, estás recibiendo restauración neural a través de la atención involuntaria que activa la naturaleza. Y al mismo tiempo, estás alimentando el circuito de recompensa con un esfuerzo que produce resultados concretos. 4 mecanismos funcionando a la vez. Sin receta, sin efectos secundarios, sin cita, sin consulta, sin seguro. No le estás hablando a las plantas. Estás poniendo en marcha el programa de mantenimiento más completo que tiene a su alcance el cerebro humano. Y la planta es simplemente la excusa perfecta para que todo eso ocurra al mismo tiempo. Así que cuando alguien te ve en el jardín
y ve a una persona hablándole a una maceta, lo que en realidad está pasando es que tu cerebro está haciendo algo para lo que fue diseñado durante 200.000 años de evolución. Estás satisfaciendo una necesidad biológica de conexión con otros sistemas vivos que el mundo moderno sofocó. Estás ordenando pensamientos que, de otro modo, se quedarían atascados en silencio. Estás recargando una batería neural que ni todo el sueño, ni las series, ni un fin de semana en el sofá pueden recargar de la misma manera. Y estás absorbiendo, literalmente a través de la piel, sustancias que regulan tu estado de ánimo. No eres raro por hablar con tus plantas. No eres excéntrico. No te hacen falta más amigos humanos. Necesitas exactamente lo que ya tienes. Un pedazo de tierra, una planta que depende de ti y la libertad de hablarle sin tener que explicar por qué. Si es tu primera vez aquí y te viste reflejado en algo de lo que oíste, suscríbete. Este canal está hecho para gente como nosotros. Y cuéntame en los comentarios, ¿con qué planta hablas más? ¿Y qué le dices? Quiero enterarme.